continuamos de inmediato. Vamos a saludar con el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Con él hablaremos sobre el seguimiento a los hechos de octubre del 2019. Doctor Carrión, buen día, ¿cómo está? Gusto de tenerlo aquí en Los Especialistas. Hola, buen día. Muy buenos días para usted y a quienes nos ven y nos sintonizan por este importante medio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero quiero felicitarlo, doctor, porque fue ratificado como presidente de las instituciones nacionales de derechos humanos a escala mundial, un cargo muy representativo para usted y para el país. Así es, Jaime, muchas gracias. De hecho, el día de ayer justo terminaron las votaciones que se tienen que dar a nivel mundial. Si bien fuimos propuestos por el continente americano por unanimidad de todas las defensorías del pueblo del país, del continente, esto tenía que ser avalizado por el resto de instituciones nacionales de derechos humanos del mundo. Y el día de ayer concluyó este periodo, este proceso de ratificación o de elección, si lo podemos llamar de alguna manera, a tal punto que he sido ratificado para hasta el marzo del 2022 como presidente mundial de las instituciones nacionales de derechos del mundo. Indudable que esto constituye una gran responsabilidad, pero indudablemente también una oportunidad para el país, para la institución de derechos humanos del Ecuador, de generar un trabajo efectivo que nos permita, como hemos venido haciendo aquí en el país, en el Ecuador, posicionar los derechos humanos como una política de Estado, como parte integrante de los procesos democráticos, y eso indudablemente lo vamos a hacer a nivel mundial. Gracias, doctor, por ese tema. Vamos al otro, a hablar del seguimiento a los hechos de octubre del 2019, un año después de todo lo que ocurrió en las jornadas de protesta donde se perdieron 11 vidas, doctor. ¿Qué pensar de lo que todavía la justicia prácticamente pues no ha hecho se ha hecho poco o casi nada en cuanto a lo que tenía que hacerse al seguimiento de estos hechos? Bueno, en el tema del mes de octubre o de las protestas de octubre del 2019, el país aún no ha terminado de establecer el tipo de violaciones a los derechos humanos que se dieron, la responsabilidad de un Estado, de un gobierno que utilizó la fuerza de una manera completamente excesiva, desproporcionada y que tuvo consecuencias lamentables, letales, pero adicionalmente irremediables. Fallecieron algunas personas víctimas de una acción violenta del Estado. Muchos ciudadanos ecuatorianos, ciudadanas ecuatorianas, fueron víctimas de lesiones a su integridad personal, lo que ha provocado inclusive lesiones permanentes como la pérdida de un ojo. Adicionalmente, las vulneraciones a los derechos a la libertad personal que se ejecutaron durante los 11 días de la protesta, en donde nosotros llegamos a determinar en función del seguimiento que realizamos de cada una de las acciones, de las manifestaciones y de las actuaciones de las instituciones del Estado, de que el 76% de esas aprehensiones fueron ilegales o arbitrarias. ¿Por qué lo decimos ilegales o arbitrarias? Porque al ser aprehendidos y ser llevados a un juez, el juez no formuló ningún tipo de cargos, no inició o legalizó la detención, por ende, esas aprehensiones fueron arbitrarias. Además de que muchas de las aprehensiones fueron llevadas, las personas que fueron detenidas fueron llevadas a centros no autorizados para la detención. Bueno, todo eso lo hemos documentado, todo eso lo hemos sustentado y lo hemos presentado también a la Comisión de la Verdad, de la Justicia, que hemos integrado, que hemos conformado como Defensoría del Pueblo para que bajo un criterio y sobre todo un profundo análisis investigativo, prolijo, se determine la verdad, se determine qué sucedió en el mes de octubre y lo que es más importante, la responsabilidad de un Estado para inmediatamente aplicar lo que debe realizarse como justicia reparativa, de tal forma que las víctimas y los familiares de aquellas personas que fallecieron, de aquellas personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos puedan tener una reparación material dentro de las violaciones que se dieron en el contexto del mes de octubre. Doctor, al parecer la justicia no ha actuado con celeridad en todos estos casos que se dieron. Bueno, tenemos por un lado la Fiscalía del Estado que dentro de sus procesos que se iniciaron, estamos hablando de 800 procesos que han iniciado,
dentro de los cuales la gran mayoría se encuentran en investigación previa. Y lo pongo en este contexto, porque lo que vivimos en el mes de octubre fueron algunos actos violentos, algunos hechos violentos, cómo desconocerlo, los saqueos que se cometieron en algunos comercios y empresas, la destrucción de la propiedad pública y privada, en el caso del edificio de la Contraloría General del Estado, por supuesto, son actos violentos, delictivos, que indudablemente tienen que tener una investigación, un debido proceso, pero la sanción. Porque lo que necesita el país es la verdad. Y la verdad implica determinar aquellos actos violentos, sí, pero de la misma manera también aquellos actos de un uso excesivo de la fuerza que terminaron con violaciones de derechos en cuanto a afectar el derecho a la vida y a la integridad personal. De parte de la Fiscalía se han iniciado estos procesos para determinar de los actos que se cometieron desde la protesta social o desde los manifestantes, cuál de ellos generaron o se terminaron convirtiéndose en un acto delictivo que merece una pena, una sanción. Pero del otro lado es el problema. Del otro lado, es decir, del uso de la fuerza, quienes cometieron actos excesivos, indiscriminados, inclusive lo podríamos llamar completamente desproporcionados del uso de la fuerza, y eso atañe directamente a los agentes del Estado, es ahí donde necesitamos esclarecer la verdad a efectos de determinar la responsabilidad. Necesitamos ecuanimidad, equilibrio en cuanto a las investigaciones, para que de tanto de los actos violentos como de los actos que se cometieron en el uso excesivo de la fuerza se llegue a determinar la responsabilidad de las personas que los cometieron. Antes de darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en exteriores, le planteo otra pregunta, doctor. ¿En qué circunstancias fallecieron las personas que participaban de estas jornadas de protesta en el mes de octubre del año pasado? Bueno, de las protestas, la Defensoría del Pueblo había recibido las denuncias, los testimonios de muchas de las víctimas, de familiares de las víctimas, para ser exacto, en la cual daban cuenta de que de su familiar había fallecido en la protesta. Al inicio, como Defensoría del Pueblo, nosotros no podríamos llegar a determinar la causa, si fue de un producto de una acción violenta de un agente del Estado o fue un accidente. No nos atrevimos, porque eso sería irresponsable de parte de la Institución de Derechos Humanos determinar la causa, porque la causa exige un proceso de investigación, que lo ha iniciado la Fiscalía, pero que se necesita determinar a qué obedeció. Por ejemplo, la muerte de Inocencio Tucumbi, la muerte de Marco Otto, la muerte de José Daniel Chaluiza, la muerte de la señora Silvana Mera, la muerte de varias de las personas que registramos que habían fallecido en el contexto de la protesta social. La Comisión de la Verdad, la Comisión Especial de la Verdad y la Justicia que creamos como Defensoría del Pueblo, como institución de derechos humanos, ha iniciado y está ya más bien por entregar el informe final en donde da cuenta de todas las personas que fallecieron en el contexto de la protesta social, que lo reportó la Defensoría del Pueblo, que reportó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, de todas aquellas personas que fueron reportadas como fallecidas en el contexto de la protesta social. La Comisión de la Verdad establece quiénes de ellas obedecen a una acción violenta y obviamente quiénes producto donde la participación de la fuerza pública no se dio. Eso es muy importante porque en este punto hay que ser muy sensibles, muy responsables, muy serios a la hora de decir, esta persona falleció víctima de la acción violenta de un agente del Estado o por un accidente. Y eso es fundamental, porque de ahí se derivarán una serie de procesos penales para determinar la responsabilidad. Por ende, como le decía Jaime, la Comisión de la Verdad está próxima a sacar y ahí sí establecerá del número de las personas que se reportaron como fallecidas, quienes fueron producto de una acción violenta de la fuerza pública del país. Doctor, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes. Adelante, Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor Carrión, buenos días. He escuchado de alguna manera pues, que la comisión ya tiene toda la información necesaria para buscar finalmente qué es lo que pasó en esos hechos en octubre. Pero de la mano va un juicio político a la ministra de Gobierno que en tiempo pasado acepta errores y en tiempo presente se desconoce haber tomado decisiones abruptas en ese sentido. Pero la verdad es que
aquí esto se está convirtiendo más en un tema político que en un tema de derecho ciudadano, y yo creería pues que habría que esperar solamente que la justicia, tanto por la parte de la Fiscalía que hace su investigación como de la Comisión de la Verdad y la Asamblea, puedan determinar finalmente si existen culpables o quizás malas interpretaciones. ¿Cuál es su criterio al respecto? Gustavo, buen día. Mire, es importante ubicarnos en el contexto. La Asamblea Nacional, por supuesto, es un organismo o un órgano eminentemente político. Su función es un control político, por lo tanto el juicio es eminentemente político. Eso un poco para diferenciar lo que debe considerarse como temas políticos de lo que son temas de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos. En el mes de octubre creo que ya para nadie existe duda respecto de la participación de la fuerza pública respecto al uso de la fuerza. El uso de la fuerza fue completamente desproporcionado. No se ajustó a los parámetros o a los principios básicos para hacer uso de la fuerza que implican absoluta necesidad, racionalidad, legalidad, proporcionalidad. Al no haber aquello, indudablemente que se vieron reflejados ese uso de la fuerza en consecuencias, como yo le mencionaba, de muerte, de fallecimientos y obviamente de heridas, incluso muchas de ellas. 20 personas perdieron su ojo, con lo cual generan una lesión permanente. Esa es la realidad que tenemos. Independientemente de que si fue un acto aislado de un miembro de la fuerza pública o una disposición de mando o una disposición política de los ministerios de seguridad, que eso indudablemente queda ya para determinar a nivel político de parte de la Asamblea de dónde vino esa disposición, a nivel judicial para establecer la responsabilidad individual del sujeto activo, es decir, de la persona que hizo uso de la fuerza de una forma excesiva o no. Eso indudablemente formará parte de un tema judicial. Pero hay algo que queda completamente determinado. En octubre, el Estado actuó de una manera desproporcional en cuanto al uso de la fuerza. Muchos han dicho, pero es que la protesta fue violenta. Sí, hubieron actos de violencia, actos delictivos, que como le hemos manifestado, tienen que iniciarse con el procedimiento legal en la Fiscalía. Pero eso no justifica que un Estado actúe con la misma violencia con la que está siendo atacado producto de las protestas sociales. Porque el Estado es el único que tiene que actuar bajo el parámetro legal, y aquellos que actúan de una manera violenta deben ser aprendidos y sometidos a los procesos, a las instituciones judiciales. Pero el Estado debe limitarse a su actuación legal dentro del parámetro. Por ende, dentro de este juicio político, eso es lo que se busca establecer. El día martes concurrimos a la Comisión de Fiscalización justamente a presentar nuestro informe en lo que tiene que ver con vulneraciones a los derechos, en donde es indudable que existen responsables políticos y luego tendrán que haber responsables legales o judiciales, porque no puede ser posible que luego de un año en donde fallecieron ecuatorianos y ecuatorianas no tengamos ningún tipo de responsabilidad sobre lo que pasó. A nivel político me refiero, a nivel administrativo y a nivel judicial. Este tipo de situaciones, el objetivo fundamental es que no vuelva a pasar, no vuelva a repetirse, y la mejor manera de que no vuelva a repetirse es con la verdad, con la responsabilidad e indudablemente con la sanción. Doctor, y dentro de ese derecho de la defensa a la vulneración de los derechos humanos, también se incluyen a los policías que fueron agredidos, que también tuvieron pérdidas. Hay policías que han perdido un ojo, otros que han perdido el oído, mujeres que fueron vejadas. ¿Cómo han manejado eso? Completamente, Gustavo, porque yo le mencionaba, la verdad debe imponerse, y la verdad exige que nos demos un baño de transparencia en el sentido de, a ver, dentro de la protesta se cometieron estos actos, hubieron agresiones, hubieron lesiones también para miembros de la fuerza pública, perfecto. La Fiscalía ha iniciado, tiene iniciados o tiene a su cargo más de 800 procesos. La mayoría se encuentran en investigaciones previas, estamos hablando 570. Dentro de todos estos procesos que ha iniciado la Fiscalía, indudablemente está los ataques a medios públicos, a medios de comunicación privados o públicos, los ataques a los funcionarios, los ataques a agentes del Estado, las lesiones que les pueden haber ocasionado, adicionalmente lo de la Contraloría, el incendio de la Contraloría, los saqueos. Es decir, está en procesos de investigación para determinar la responsabilidad por el cometimiento de un delito de aquellos particulares o que fueron parte de la protesta y que actuaron de esa manera.
Por el otro lado es el tema. Es decir, dentro de estas 800 aproximadamente procesos que se encuentran en Fiscalía, solamente 19 están por extralimitación de las funciones de la fuerza pública. 19. Entonces ahí vemos que existe un desequilibrio y que justamente el objetivo de la Comisión de la Verdad era desde el punto de vista de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos siempre lo establecemos al Estado como responsable de su protección. Por lo tanto, si el Estado es responsable de garantizar los derechos, cuando el Estado los agrede, es ahí donde se convierte en el objeto de esta investigación de parte de las comisiones de las verdades. Esto pasa en toda Latinoamérica. Por lo tanto, la Comisión de la Verdad está encaminada a determinar la participación del Estado, la participación de los agentes de la seguridad y quienes excedieron en el uso de la fuerza, que creo que está determinado. El uso de la fuerza tuvo consecuencias directas con las personas que fallecieron, con las múltiples heridas, con las lesiones permanentes que ha causado. Por lo tanto, es necesaria la responsabilidad también a nivel político, a nivel institucional, de parte del Estado. De la misma manera que se está estableciendo la responsabilidad de aquellos actos violentos en contra de la fuerza pública, en contra de medios o en contra de instituciones del Estado. Le agradezco, doctor. Jaime de la Cruz, continúa usted en estudio, por favor. Gracias. Gracias, Gustavo. Doctor, hoy escuchaba justamente a un representante de la policía que decía que los miembros que actuaron justamente en la jornada de protesta del año pasado es una unidad especializada en control de protestas, pero que se los acusa de que ellos incluso han utilizado bombas lacrimógenas caducadas. Ellos dicen que no. Aparte, él dice que justamente también se los acusa de que lanzaban las bombas directamente al rostro de las personas. Es por eso que hay 20 personas que han perdido ojos. Pero ellos dicen que cuando se lanza una bomba con el lanzabomba, no sé cómo se llame este artefacto, al impactar al rostro puede destrozar el rostro. No sé si lo que nos decía él en este momento para tal vez justificar pues lo que ocurrió el año anterior en estas jornadas de protesta, pues sea real o no. El criterio de todo esto, y que ustedes justamente son parte de una comisión donde se investigan los hechos, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado, doctor? Porque la policía da una versión y bueno, hay otras versiones. Sí, Jaime. Bueno, no conocía lo que ha manifestado este señor policía, este oficial, no sé cuál sea el rango del policía que ha manifestado o la autoridad que ha tenido el señor policía para manifestarse. Yo creo que hay dos hechos fundamentales, Jaime. El uno, las bombas que estuvieron caducadas. Existen las pruebas suficientes para llegar a determinar que hubieron bombas caducadas. Además, hasta la propia ministra lo llegó a aceptar. En el año anterior llegó a mencionar que efectivamente utilizaron también bombas que habían caducado. O sea, que eso es algo que ya no se discute, por un lado. Bueno, por el otro una lado, bomba caducada, ¿cuál es el efecto de una bomba caducada para las personas que estaban en ese momento en las jornadas de protesta? Nosotros habíamos mencionado, dentro del informe también se analizó esta caducidad, qué tipo de impacto tiene en la gente, en los protestantes. Obviamente habíamos requerido el informe de técnicos que puedan establecer cuál es el impacto en la salud de los manifestantes cuando se lanzan bombas lacrimógenas caducadas. Es la primera vez, además, que esto sucede. Y en ese sentido hay un estudio, inclusive de un técnico de una de las universidades de aquí de Quito, en la cual establece que sí tiene efectos nocivos en la salud de la población. Como Comisión de la Verdad, como Defensoría del Pueblo, nosotros no recogimos directamente estas denuncias porque no tenemos una persona o una víctima directa de las bombas caducadas. Es decir, no se presentó una denuncia diciendo yo, producto de las bombas lacrimógenas que caducaron, tengo estos impactos en mi salud. No se ha presentado ese tipo de denuncia, por eso no lo presentamos como otra adicional o como otra denuncia adicional de violaciones de derechos humanos. Por ende, ante la caducidad de las bombas, aquí lo fundamental es llegar a determinar mediante un peritaje, que también lo tendrá que hacer la propia Fiscalía General del Estado en estos procesos penales que se encuentran instaurados a efectos de determinar los efectos nocivos o no de este tipo de bombas. Lo que yo le puedo mencionar es que hay informes técnicos, científicos, que efectivamente determinan que tiene un impacto nocivo en la salud.
Punto uno. Sobre el otro punto, estimado Jaime, cuando una bomba lacrimógena es lanzada para disuasión, por lo regular el procedimiento es lanzarla hacia el aire, hacia la multitud, por supuesto, pero sin dirigirla a ninguna persona en particular. Se la lanza por lo regular, siempre es hacia arriba, y en el transcurso de la gravedad indudable de la bomba que cae ya al piso, el impacto que tiene, la fuerza que tiene, no es lo mismo que cuando se la dispara directamente. Y en esto sí voy a ser muy claro, Jaime. Tenemos un caso de ejecución extrajudicial, posible caso de ejecución extrajudicial de un menor de 15 a 16 años, Gabriel Angulo Bone, que falleció víctima del impacto de una bomba lacrimógena. Se encuentra determinado en los protocolos de autopsia y obviamente también inclusive en la propia Fiscalía General del Estado se han iniciado los procesos de investigación para llegar a determinar un niño o un adolescente de 16 años en donde se determina que muere producto de un impacto contundente en donde los familiares han manifestado expresamente de que eso fue producto de una bomba lacrimógena. Ahí es donde hemos venido sosteniendo, y no lo dice la Defensoría del Pueblo, sino obviamente de instituciones u organismos internacionales de derechos humanos, que un arma letal, perdón, un arma no letal, pero con el uso dirigido contra la humanidad de un manifestante puede tener consecuencias letales. Respecto de las personas que perdieron el ojo, hay testimonios de las víctimas, de aquellas personas que perdieron el ojo, que expresamente mencionan que el lanzamiento de la bomba fue directamente contra su humanidad, contra su rostro, contra sus ojos. Entonces, indudablemente, decir eso que nunca se lanzó directamente, entonces aquí lo que tendríamos que averiguar es de dónde o cómo se dieron los hechos de que 20 personas, que son manifestantes, que estaban ejerciendo su derecho a la protesta, han perdido su ojo, y frente a eso, indudablemente, no se ha llegado a determinar la responsabilidad de qué sucedió. Si fue producto de una bomba, fue producto de una caída. Obviamente, si estamos hablando de una protesta, estamos hablando que se han lanzado bombas lacrimógenas y que existen 20 personas que han perdido un ojo, es claramente conclusivo, se puede deducir de que eso produce o que es consecuencia directa de la acción violenta de un agente estatal al haber disparado directamente contra la humanidad las bombas lacrimógenas. Doctor, con respecto a los periodistas que fueron agredidos también, justamente donde estaban concentrados los miembros que habían venido a estas jornadas de protesta, ¿qué hay al respecto de esto? Con tema de los periodistas, a ver, tenemos ahí varios hechos. Por el un lado, más de una treintena de periodistas que se han recibido sus testimonios, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos, incluso la propia Comisión de la Verdad, llegaron a establecer que fueron agredidos por la fuerza pública, que les retiraron su material, que fue destruido su material de comunicación y que obviamente sufrieron agresiones de parte de la fuerza pública que les impidió el ejercicio de su derecho. Se conculcó, se vulneró el derecho a la libertad de expresión y el derecho indudablemente de los medios de comunicación a informar lo que se encontraba sucediendo. Eso lo tenemos documentado, por un lado. Por el otro lado, también existe indudable la denuncia de muchos periodistas que fueron también vejados o que fueron atentadas contra su integridad cuando fueron retenidos de parte de los propios manifestantes. Por supuesto que también hay de lado y lado, y en ese sentido lo que hemos puesto a disposición de la Comisión de la Verdad, las versiones de los dos lados, para que la Comisión de la Verdad solicite a la Fiscalía que en ese caso se proceda a su investigación y se proceda a llegar a determinar la responsabilidad si se cometió un acto delictivo. Por el lado de la fuerza pública también esperamos la claridad, la responsabilidad de por qué se atentó contra la libertad de expresión de parte de la fuerza pública al impedir el trabajo de los periodistas. ¿Qué tiempo debemos esperar para tener ya un informe completo de estos hechos? Bueno, la Comisión de la Verdad lo que nos ha manifestado es que espera en esta semana, si se trata el jueves o el viernes, ya poder hacer la entrega al Defensor del Pueblo del informe y de esa manera también entregarlo al país. Yo esperaría que sea en esta semana, máximo lo más seguro es que si no se lo realiza entre jueves o viernes, posiblemente ya lo tengamos la siguiente semana y podamos presentarle al país, a las autoridades, sobre todo porque este informe va dirigido a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, a las funciones del Estado y sobre todo a los organismos internacionales de derechos humanos para que hagamos el seguimiento respectivo de lo que pasó en el mes de octubre, de la responsabilidad del Estado, pero algo muy importante, Jaime, sobre todo la reparación de las víctimas, porque hasta el día de hoy
Las víctimas, aquellas que perdieron un ojo, que tienen una lesión permanente o que sufrieron una herida, no han tenido ningún tipo de proceso de reparativo en cuanto a sus derechos. Muchos de ellos, solo por ponerle el caso de uno, de un dirigente indígena de la provincia del Chimborazo, recién hace un mes, a través de una gestión de la Defensoría del Pueblo, pudimos conseguir que lo atienda la Fundación Vista para Todos y de esa manera inicia el proceso para reemplazar la cuenca vacía de su ojo y de esa manera ponerle una prótesis. A nivel de de las otras víctimas, muchos de ellos con sus propios recursos se han atendido privadamente y han obtenido que se les pueda tener una prótesis que obviamente eso les permita también continuar con su vida. Todo eso es llamar a la atención del Estado de que aquí no existen dos bandos. El Estado tiene que ejercer su autoridad, el Estado tiene que proteger los derechos de las personas y frente a las víctimas de las protestas sociales, el Estado en su conjunto debe proteger, debe reparar y debe garantizar, como digo, la vigencia de los derechos humanos de todos. No solamente de los que estuvieron de la fuerza pública reprimiendo la protesta, sino de aquellos que fueron protestantes y que ejercieron un derecho, que es el derecho a la protesta. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Encantado. Un gusto, Jaime, Gustavo. Te abrazo.